Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. Amigos del país, tengan ustedes muy buenos días. Muy buenos días para todos los ciudadanos, ciudadanas que nos están siguiendo. A partir de esta jornada, Proyecto Bolivia se va a difundir los jueves a partir de las 10:30 de la mañana a través de las radios Compañera 106.3 en la ciudad de La Paz, Radio Collasuyo 960 AM, 105.1 en FM en la ciudad de Potosí, Ritmo en la ciudad de Cochabamba 97.3 y Radio La Plata en la capital del estado 99.5. En Santa Cruz nos sintonizan a las 10 de la mañana por Radio Amboró. Samuel, nosotros que te seguimos por las redes sociales, por tu cuenta en el Twitter, donde eres muy activo, hemos notado que has tenido una actividad muy intensa este fin de semana, has compartido con compatriotas en España. Cuéntanos. Muy buenos días, un saludo para todos los bolivianos y bolivianas que nos escuchan. ¿Verdad? Estuvimos visitando a los compatriotas que están allí trabajando. He estado el día sábado en Madrid, el día domingo en Valencia y también en Barcelona. Y he llegado ayer. Entonces, efectivamente, me he reunido con muchos compatriotas, he estado en muchas reuniones, hemos escuchado sus inquietudes, sus ideas, su principal preocupación, como los consulados que hay en ese país donde hay 140,000 compatriotas bolivianos, son oficinas del partido oficialista. No le prestan una ayuda al compatriota, sino están haciendo campaña en los consulados, están al servicio de los que son del partido de gobierno o simpatizantes de ese partido y no de todos los compatriotas. Hemos hecho conocer también nuestras propuestas, lo que pensamos que hay que hacer en el país en estos momentos que se vive a nivel mundial una crisis, y también nos hemos reunido con dirigentes políticos de ese país, con parlamentarios del Partido Socialdemócrata, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Ciudadanos. Hemos tenido una reunión con medios de prensa, he hecho una presentación del documento que ha publicado hace algunos días la Fundación Pasos Canqui sobre el Fondo Indígena. Y quiero decirte que gracias a las redes sociales, los compatriotas y la gente que está interesada en Bolivia sabe perfectamente lo que está pasando. Me comentaron muchos compatriotas, muchas personas, cómo ellos tienen un acceso al internet y estaban muy enterados del último escándalo que involucra al presidente Evo Morales. En fin, la gente está lejos, pero está muy bien informada de lo que está pasando en nuestro país. Samuel, hoy en el programa vamos a hablar sobre el proceso venezolano, te propongo. Es una experiencia muy importante la que vive Latinoamérica con lo que está ocurriendo en Venezuela. Tú estuviste el pasado 6 de diciembre visitando esa capital, acompañando la votación que hicieron sus ciudadanos. Hubo un cambio político muy contundente y tú, por supuesto, conoces el detalle. Coméntanos sobre el tema. Efectivamente, estuvimos en Venezuela en el mes de diciembre pasado, acompañando a los partidos democráticos que buscan un cambio después de 17 años de gobierno chavista. Debemos partir recordando que Venezuela es uno de los países potencialmente más ricos de nuestra región, principalmente por sus recursos naturales, por sus reservas de hidrocarburos. Oficialmente, las reservas de crudo con las que cuenta Venezuela son mayores a las de Arabia Saudita, que hoy es el primer productor y exportador de petróleo del mundo. Sin embargo, a pesar de toda esta riqueza, vemos que Venezuela es un país mal administrado y que tiene una crisis muy fuerte, crisis en todos los ámbitos, crisis económica con la mayor inflación del mundo en el año 2015, crisis social, crisis de la seguridad ciudadana, matan cualquier cantidad de personas cada día, muy insegura,
crisis política. En fin, si vemos el martes 9, hace algunos días, El País de Madrid informaba de una medida muy fuerte para la economía y la sociedad venezolana. El gobierno de Maduro decretó un corte parcial de energía eléctrica para los supermercados debido a una profunda crisis en el sector eléctrico. Venezuela, como te mencionaba, tiene la inflación más alta del mundo, superó el 200% el año 2015 y solo en el mes de enero ha superado el 30%. La situación está tan descontrolada que el dólar oficial está en 6 bolívares por dólar, pero el informal, el del mercado negro, supera ya los 1.000 bolívares por dólar. El 4 de febrero, el diario La Nación de Buenos Aires, Argentina, publicó una noticia donde informaba que el gobierno de Maduro trajo recién 5.000 millones de billetes en 36 aviones Boeing 747 que se imprimen en distintos países del mundo. Bueno, en Venezuela están como estuvimos en Bolivia en los años 80, que para pagar cualquier cosa uno tiene que llevar varios kilos de dinero. Hoy Venezuela también es uno de los países con mayor inseguridad en el mundo. También, según la Nación de Buenos Aires, en enero de este año se registraron 15 asesinatos diarios en Caracas. Y los otros índices son igualmente negativos: desempleo, hipercorrupción, crisis en el sistema de salud. Por ejemplo, el 2 de febrero la agencia Reuters informaba que los enfermos del Zika no pueden encontrar ni siquiera aspirinas para bajar la fiebre. Esta es una situación muy complicada. Un Estado siempre privilegia la situación de los ciudadanos. ¿Qué estará haciendo el Estado venezolano? Nos preguntamos, creo, todos. Después de esta pausa publicitaria, me gustaría, Samuel, que nos respondas cuáles son las acciones concretas que tiene el gobierno venezolano para responder a esta crisis política, económica y social que se vive en Venezuela. Amigos, no se vayan. Estamos con ustedes en unos minutos. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @BoliviaProyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. En Bolivia lo que necesitamos es gente especializada, es gente que trabaje, es gente que sea productiva con lo que le gusta hacer. Yo quería tener la línea de ropa, entonces empecé a trabajar con talleres, algunos talleres me engañaron, pero como mi sueño era tener la empresa, entonces decidí que tenía que mejorar y especializarme. Yo creo que el CITE es una gran ayuda. Los profesores son excelentes. Antes del CITE mis costos eran mucho más altos, mis precios no eran tan competitivos. Es bien importante enseñar a pescar y no dar el pescado. Y si queremos que nuestra Bolivia salga adelante, tenemos que generar trabajo y creo que esa es la mejor forma de generar. Yo la verdad estoy bien satisfecha y quiero agradecer a Doria Medina porque nos da la oportunidad de poder desarrollar nuestras habilidades y poder dar trabajo a otros. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso. Muchas gracias a todos nuestros seguidores del programa Proyecto Bolivia a nivel nacional. Estamos de vuelta para reanudar esta conversación con Samuel Doria Medina alrededor de Venezuela, la crisis política, económica y social que se vive, con cifras que son llamativas y en algunos casos espeluznantes, porque la inseguridad es grande y las dificultades de los ciudadanos día a día son terribles. Samuel, ¿cómo está respondiendo el gobierno venezolano a esta crisis que se vive? Ahí está el punto. Precisamente quería que tocáramos este tema porque nos va a permitir reflexionar sobre el comportamiento político de los gobiernos populistas, dominados por una rosca. Vamos a poder ver qué hace el gobierno de Maduro. Hace política, descuidó su gestión, descuidó la solución de los problemas,
para dedicarse a hacer política para mantenerse en el poder. Hay que reconocer que durante un primer periodo el gobierno de Venezuela llevó adelante un buen programa de reformas sociales, pero poco a poco una rosca fue rodeando al presidente Hugo Chávez. Empezó la corrupción, se definió la reelección y Hugo Chávez fue elegido el año 1998. El año 2000, ya con una nueva constitución, buscó una nueva elección como presidente. El año 2006, una nueva reelección. El año 2012, cuando ya estaba enfermo, otra reelección. Luego vino el 2013, la elección de Nicolás Maduro, que era el canciller de Chávez. Y toda la gestión, la economía fueron puestos al servicio de las reelecciones. Se gestionó para consolidar el poder político, se persiguió a la oposición, se encarceló a los dirigentes opositores y cuando hay un problema se le echa la culpa al imperialismo. ¿Qué situaciones, qué circunstancias explican de que se haya repetido ese triunfo en Venezuela? Bueno, coparon todos los poderes, coparon todos los medios de comunicación, se compraron periódicos, radios, televisoras y durante muchos años prácticamente vienen teniendo el control total de los medios donde se genera la opinión pública. Es muy llamativo, Samuel, ver cómo estos gobiernos populistas, llamados también socialistas del siglo XXI, casi en todos los países han terminado favoreciendo a una cúpula, podríamos decir a una élite política, también podríamos decir a una rosca que ha acabado atornillándose en el poder por muchos años, ¿no crees? Efectivamente, y inevitablemente con el paso del tiempo, esas continuas reelecciones van posibilitando que los dirigentes se crean dueños del poder y pongan a la democracia y a sus instituciones a su servicio. Y esa es la fuente de la corrupción. Es muy fácil darse cuenta de que lo que generó toda esta crisis profunda de la economía y la sociedad venezolana es una suma. Reelección más corrupción igual crisis venezolana. El chavismo se apropió del poder venezolano y ya gobierna ese país 17 años. La rosca que dirige el país es hoy una nueva élite con mucho poder, con mucho dinero en sus cuentas privadas. El 7 de agosto del 2015, por ejemplo, el periódico El Nacional de Caracas publicó una información donde se decía que Gabriela Chávez, la hija de Hugo Chávez, posee una fortuna de $4.197 millones en cuentas que están en Estados Unidos y en Andorra, y este es un dato ya corroborado por importantes medios como la propia revista Forbes, que ha puesto a la hija de Chávez como una de las mujeres más ricas del mundo. Por otra parte, hemos visto que los sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro cayeron presos porque estaban transportando droga en un avión con piloto de la Fuerza Aérea Venezolana y hoy están siendo juzgados por la justicia norteamericana. Y esos solo son dos casos, los más conocidos, porque cuando uno está en Venezuela, rápidamente se entera del nivel de descomposición, de corrupción del partido chavista, de las amantes del presidente Maduro que se benefician con grandes contratos. Es terrible la corrupción en ese país. En las democracias de los países latinoamericanos normalmente es el órgano judicial quien tiene el poder para poder frenar este tipo de casos de corrupción, Samuel. ¿Qué pasa en Venezuela? Bueno, Erika, en un régimen corrupto, la justicia también es corrupta porque está dominada por el poder político. Y precisamente el intento de reelegirse continuamente tiene como fin mantener ese control sobre la justicia para nunca rendir cuentas. Es decir, las continuas reelecciones son la garantía de las roscas políticas para no tener que rendir cuentas. Por eso que en un momento estos gobiernos populistas enfocan toda su gestión en función del tema electoral.
porque a partir de un discurso social convencen a muchos de que necesitan más tiempo para hacer reformas, para seguir haciendo reformas, pero lo que en realidad necesitan es más tiempo para cubrir sus actos de corrupción. Para ilustrar a nuestros oyentes, Samuel, ¿cuál es el camino que consideras viene para Venezuela? ¿Se va a profundizar la crisis? ¿Hay una salida para este país? Bueno, el camino de salida lo ha marcado la propia gente, que se cansó de los abusos, de la corrupción, de la ineficiencia, y ya el 6 de diciembre pasado, con su voto, dijeron basta, y votaron en contra del poder de la rosca que acompaña al presidente Maduro. En Venezuela ya se conformó una nueva mayoría que ganó las elecciones legislativas, hay una nueva asamblea, lo que sería aquí un nuevo parlamento, y poco a poco desde allí se emprenderá el camino de la institucionalización y de la fiscalización para evitar que las roscas y la corrupción sigan dañando a ese país. Hemos escuchado a los líderes democráticos de la oposición que han propuesto ir poco a poco llevando a Venezuela a la normalidad democrática, respetando lo bueno que se hizo, sobre todo en lo social, pero también reconstruyendo las instituciones de ese país. Samuel, al regresar de la pausa publicitaria me gustaría que nos separemos de Venezuela y hablemos un poco más de lo que está pasando en nuestro país. Hay hechos que han modificado enormemente el escenario político y social en los días de carnaval. Así que, amigos, acompáñennos en la tercera parte donde comentaremos temas interesantes que hacen al momento político. No se vayan, ya volvemos. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Te quita? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad de mi producto. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación, nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes. Yo creo en Bolivia. Con los CITES, nada nos va a detener. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Ya estamos de vuelta, Proyecto Bolivia en la recta final del espacio. Hemos hablado ampliamente de lo que ha ocurrido en Venezuela y las terribles consecuencias para su institucionalidad. Ahora pasamos a hablar de nuestro país, de Bolivia. No me gustaría dejar pasar la oportunidad, Samuel, para que podamos comentar ampliamente lo que ha ocurrido tras haberse reconocido ya de manera oficial la relación sentimental que unió a Evo Morales con Gabriela Zapata. De alguna manera, Erika, ese escándalo se explica dentro del esquema que venimos explicando en el caso venezolano. Un periodista ha demostrado que Evo Morales tuvo una relación sentimental con una joven llamada Gabriela Zapata, con quien tuvo un hijo. Eso es parte de la vida privada. Sin embargo, lo que ya no es privado y tiene interés de carácter público son los contratos que esta joven logró con el Estado. ¿Cómo es que una joven de 28 años terminó convertida en una empresaria poderosa? ¿Cómo es posible que esta joven que dijo ser abogada y auditora haya terminado como la ejecutiva en una empresa que hoy tiene contratos por más de 566 millones de dólares con el Estado? El presidente Evo Morales, que se pasó las últimas semanas insultando a todo el mundo, diciendo que todos eran mentirosos, ahora resulta que él le ha mentido al país porque dijo que nunca supo de ella desde 2007. Y la agencia de noticias Fides publicó una fotografía donde se los ve abrazados en el carnaval de 2015.
Las cosas son claras. Aquí se tiene que investigar quién o quiénes están detrás del poder de esta joven que de la noche a la mañana pasó del anonimato a vincularse con una empresa china que maneja contratos millonarios. El periodista que denunció este tema ya alertó de un posible tráfico de influencias. Hay que investigar para llegar a la verdad. Finalmente, quiero decir que el ministro Juan Ramón Quintana cometió un exceso inadmisible cuando desde el Palacio de Gobierno públicamente amenazó al periodista Carlos Valverde por haber hecho un trabajo de investigación para informar a la sociedad sobre este tema, que a todas luces es el mayor escándalo en el que está metido el presidente Evo Morales y su gobierno. No es posible que en democracia se amenace así a un boliviano que trabaja, a un periodista que investiga, y del mismo modo digo que los bolivianos y las bolivianas no debemos tolerar más estas actitudes abusivas de un ministro. Llegamos al cierre del programa. Samuel, recordar a nuestros oyentes que a partir de este día, Proyecto Bolivia se va a difundir los jueves a partir de las 10:30 de la mañana a través de las radios Compañera 106.3 en La Paz, Radio Collasuyo 105.1 en Potosí, Ritmo en Cochabamba 97.3 y Radio La Plata 99.5. En Santa Cruz nos sintonizan a las 10 de la mañana los jueves a través de Radio Emboró. Reciban un saludo todos ustedes, queridos amigos. Samuel, buenos días. Amigos, el país se encuentra en un momento difícil y demanda de la intervención de todos nosotros. Somos los ciudadanos los que ayudaremos a moldear el bienestar común. El camino será difícil, pero la recompensa enorme cuando veamos a nuestros hijos vivir una buena vida con educación, salud y prosperidad. Por eso es importante tener una base sólida de principios en el que debemos marginar a la mentira. Por eso hoy quiero sellar mi despedida recordando la frase de Alfred Adler, un psicólogo austriaco que decía: una mentira no tendría sentido si la verdad no fuera percibida como peligrosa. Seguiré construyendo una alternativa política diferente, pero comprometida con el ciudadano. Muy buen día para todos. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.